¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hacerle cambio de bujías al Versa. Este video va a aplicar para el March también y para el V-Drive, que traigan el mismo motor, el HR16DE. Entonces vamos a comenzar. Durante este video les voy a estar diciendo qué es lo que vamos a necesitar. Los links de compra de lo que utilicemos, pues igual en la descripción se los voy a dejar. Así que pongan atención, sigan los pasos a detalle y van a tener el mismo resultado bien hecho. Entonces vamos a comenzar ya con este video. Muy bien, pues vamos a estarle cambiando las bujías al Versa. Las que lleva son estas. Aquí está el número de parte. De todos modos les voy a dejar en la descripción del video el número de parte y links de compra de estas Iridium EX o de las Láser Iridium. Vamos a empezar a desarmar aquí el múltiple para tener acceso a las bobinas. Retiramos las bobinas y podemos cambiar las bujías. Es sencillo. Lleva de platino igual, pero yo les recomiendo mejor de Iridium por el tema de duración. O sea, realmente no hace ninguna diferencia tener platino o Iridium más que en duración. O sea, las de Iridium duran más de 100.000 kilómetros. También es importante calibradora porque vamos a estar revisando que vengan bien calibradas a 0.043 pulgadas, que es lo que debe de tener de calibración la bujía para este motor. Muchos van a decir no se calibran, otros que sí. Y sí tiene que llevar una calibración específica para este motor para que funcione bien, porque muchos lo que agarran es que la sacan de la caja y las meten al motor sin revisar eso. Entonces muchas veces en el transporte, en el trayecto, estas cajas se golpean y pues pueden perder la calibración. Entonces es importantísimo revisar la calibración y calibrarla si no están en la calibración correcta. Vamos a comenzar. Bien, entonces para empezar vamos a desconectar esta manguera de vacío de aquí, esta de aquí, esta de acá también y esta de aquí. Si nos falta alguna otra, ahorita la vamos a desconectar. Necesitamos una pinza para moverlo. Esta una. Esta. Ahí está. Vamos a desconectar este arnés de aquí y lo destrabamos del múltiple. Vamos a aflojar este tornillo de acá del cuerpo de aceleración. También pueden usar un dado de 8 milímetros. Jalamos un poco. Ahora hay que sacar un tornillo que está aquí y otro que está acá. De este lado también hay uno de 10 milímetros que vamos a quitar. Desconectar ese arnés. Y dos tornillos más, uno acá y uno acá, de 10 milímetros también. Con un dado de 8 vamos a quitar esta pequeña manguera de aquí, aflojando las abrazaderas con un dado de 8 milímetros. Ahora extraemos con mucho cuidado. Este arnés que está enganchado por acá con una espátula plástica lo podemos sacar. Ahorita nos falta aflojar aquí abajo 5 tornillos que hay también. Ya con eso ya podremos extraer el múltiple de admisión. Pues aquí se ve el primero. Aquí está un poquito difícil de acceder, pero sí se puede. Está uno.
Ya sacamos los 5 tornillos de aquí abajo. Ahora con mucho cuidado vamos a levantar esto. Vamos a jalar hacia enfrente. Y ahora sí, vamos a ver si ya sale el múltiple. Ahí está. Y bueno, una vez que ya sacamos el múltiple, hacia un lado ya tenemos espacio para maniobrar aquí con las bobinas. Las bobinas salen igual con un dado de 10 milímetros. Hay que desconectarle sus arneses. Aquí presionamos esta pestañita de aquí y jalamos para atrás en cada uno de las bobinas. Ahora vamos a quitarle el tornillo que sostiene las bobinas. Ahí está. Jalamos para arriba. Ahí está bobina 1, bobina 2, bobina 3 y bobina 4. Ahí está. Ahora sí, antes de montar las nuevas bujías, vamos a verificar que vengan con la calibración correcta. 0.043, con mucho cuidado. Está en 0.043, está correcto. Háganlo con cada una y si no, pues hay que calibrarla, pero obviamente no con esto porque podemos quebrar el electrodo, sino con un calibrador específico para esto. Entonces vamos a desmontar las bujías. Con un dado largo sacabujías de 14 milímetros vamos a sacar las bujías. Adentro tiene que tener una goma. En mi caso se me perdió esa gomita que lleva, que es la que traba las bujías. Entonces lo que voy a hacer es, si les pasó lo mismo que se les perdió la goma que lleva adentro que traba la bujía, lo que vamos a hacer es meterle un pedazo de papel y con nuestra bujía vamos a empujarlo. De esta manera trabarán las bujías cuando las estemos poniendo o sacando. Entonces miren, ahí así tiene que quedar. Con esto ya podemos sacar las bujías. Bueno, y con nuestra extensión larga vamos a empezar a sacarlas. Ahí está la primera. Está la segunda. Está la tercera. Y la última. Miren, ya estaban desgastadas porque la bujía ya estaba como en casi en 50. Las revisamos que no tengan algo raro, aceite, nada, pues está normal, un uso normal. Duraron 107,000 kilómetros. Ya es justo el cambio. Entonces ya tienen mucho desgaste. Aquí están las nuevas. Claramente se ve el desgaste del electrodo y así. Ya se ve muy desgastada, muy usada. Entonces vamos a ponerle las nuevas. Entonces metemos la bujía en nuestro dado saca bujía y la vamos a atornillar con la mano sin la matraca hasta donde podamos hacer que tope, y con cuidado la metemos en la cabeza del cilindro y la enroscamos hasta donde sintamos que ya no podemos darle más con la mano. Hasta ahí vamos a parar. Y así le vamos a hacer con todas las demás. Con cuidado de que no se vaya a golpear porque puede perder la calibración. Ahora sí hay que apretarlas, y si se dan cuenta, aquí en nuestra cajita de la bujía tienen unas indicaciones pero no escritas, vienen unas instrucciones gráficas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, hay que apretarlas hasta la fuerza de la mano, hasta donde tope. Y segundo, hay que darle media vuelta con la matraca para que apriete. Aquí claramente lo está diciendo, con la llave o con la matraca hasta donde asienta y media vuelta. Esto para que estos anillitos, si llegas a sacar la bujía, tienen que quedar planos. Se va a sentir como un leve tronido a la hora de que le estás dando vuelta. Sientes como un tronido, o sea, se siente, no se escucha, se siente. Le das media vuelta y topa. Y ya con eso, el torque que lleva la bujía. Entonces vamos a ponerlo en apretar y vamos a acomodarnos.
está ahí. Listo. Y bueno, ya está. Ahora volvemos a colocar todo en su lugar y ya después le vamos a dar arranque una vez que hayamos terminado de armar todo. No se les vaya a olvidar conectar mangueras que hayan quitado, arneses que hayan quitado. Acuérdense bien dónde van a ir estos. Si no saben más o menos cómo, tomen fotos de todo para que se vayan acordando sobre la marcha dónde estaban conectadas las cosas. Así ya no les va a marcar ninguna falla a la hora de encenderlo. Entonces vamos a terminarlo de armar. Ponemos el múltiple, conectamos todo y le damos marcha. A ver cómo va a estar. En esta parte hay 5 tornillos que lleva aquí abajo. Como lo vieron, los quitamos. Ahora para ponerlos otra vez hay que empezar desde el centro hacia los costados. O sea, empezamos aquí, luego a los lados y luego hacia afuera. Esto porque para que apriete de adentro hacia afuera y no quede fuga en el empaque. Revisen el empaque que selle bien, porque si no, pues van a tener un problema ahí. Entonces vamos a comenzar primero por poner el de en medio, luego este y luego los de afuera, como ustedes se acomoden. Miren, esta manguera ya está tostada, hay que cambiarla. Vamos a buscar un repuesto a ver si lo encontramos. Miren, aquí está rajada. Listo, aquí ya le puse una manguera nueva. Esta pues está rota de aquí. Esto nos puede causar problemas de aceleración después porque succionaría aire por aquí y pues se nos puede acelerar porque es una fuga de aire. Entonces no nos conviene eso, tener fugas aquí, porque tendríamos un ralentí inestable. Y listo, amigos, ya terminamos de armar el múltiple. Asegúrense de conectar todos los arneses, todo lo que hayan desconectado. Asegúrense de acomodarlo como estaba y ya está. Ahora sí, podemos revisar que no haya ninguna manguera desconectada. Ya cambiamos esta, estaba rota, y esta igual hay que cambiarla, ya está medio dura, pero bueno, no está rota, así que nos tiene que funcionar un ratito en lo que conseguimos esa medida, porque solo logré conseguir esta. Y bueno, amigos, pues ya está. Ahora sí, vamos a darle arranque. Muy bien, amigos, pues hicimos todo bien. Deberíamos de poder arrancarlo sin ningún problema. Uy, no, se siente más parejo el motor. No, amigos, es otro cambio, o sea, se siente parejito el motor. Ya le hacía falta. Todo perfecto. Ya quedó el cambio de las bujías. Ahorita ya limpiamos aquí porque pues ya
estaba todo lleno de aceite por la manguera de la PCV que estaba quebrada, ya estaba duro y ya tenía una grieta, entonces por ahí se escapaba el aceite, porque pues precisamente es de la válvula PCV que retorna al múltiple, el múltiple lo jala y lo manda a los cilindros para quemarlo. Entonces pues ya está. De hecho aquí miren, está todo salpicado de aceite de este lado por ese detalle. Igual por aquí, porque pues lo mismo se escurría hacia adentro y escurría por aquí, que de hecho aquí se ve una gota, miren. Entonces pues ya está, ya no nos debería de faltar tanto aceite al final del servicio, porque pues ese era el detalle. Pues ya quedó y pues ya se ve parejito, se escucha parejito el motor, ya no se escucha ruidoso, adentro ya no hay tanta vibración, quedó. Ahora sí, vamos a ir a probarlo. Y pues bueno amigos, ya así queda el cambio de bujías, ya lo hicimos. La verdad es que mejoró bastante el coche después del cambio. Y es que cuando ya se empieza a acercar el momento en el que hay que cambiar bujías, el rendimiento del coche baja y pues es por el mismo desgaste de las mismas. Entonces ya cuando le ponemos nuevas, bien calibradas, porque sí o sí tienen que ir calibradas a lo que pide el motor, aunque les digan que no se calibran, pues sí se tienen que calibrar, porque cada motor lleva una calibración y cada motor funciona diferente, aunque use la misma bujía, cada motor tiene su propia especificación. Ya está. Y pues bueno, links de compra van a estar en la descripción para que ustedes ahí elijan la bujía que necesitan. Y bueno, pues eso va a ser todo en este video amigos. Yo soy Agus Vargas, síganme en mis redes sociales. En la descripción del video van a estar los links a mis redes sociales para que vayan y me sigan. Nos estamos viendo en un próximo video.